Bueno, les voy a hacer una lectura antes de empezar a compartir la palabra. El tema que les voy a compartir, les voy a hacer ahorita una pregunta a todos según lo que voy a leer. Entonces no les voy a decir que abran sus Biblias todavía, pero cuando yo creo que empiece a hablar del texto, todos sabrán dónde están. Dice en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve, voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no lo creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentéis después para creerle. Amén. ¿Todos saben en qué libro está? En uno de los evangelios. Mateo, sí. Entonces, pues, no me voy a enfocar en este texto como tal, pero hay una palabra que es clave en este texto. ¿Cuál creen que es usted? ¿Ustedes creen cuál es esa palabra clave? Bueno, pues si miráramos de ahí podríamos sacar muchísimas palabras, ¿cierto? Hay muchísimos, ese texto es muy corto, pero yo creo que es súper completo porque uno puede extraer muchísimas cosas, pero hay una palabra que solamente se nombra una vez y dice, entonces ahora sí, Mateo capítulo 21, versículo 31. Dice: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Lo que yo les quiero compartir a ustedes en esta noche es acerca de la voluntad. Y buscando en la Biblia y en otros libros, encontré que la palabra voluntad se repite 125 veces en la Biblia Reina Valera 1960. Y buscando la voluntad encontré que hay 3 voluntades. Una es la voluntad perfecta de Dios, otra es la voluntad permisiva de Dios y la otra es mi voluntad, ¿cierto? Y esa voluntad propia es la que me lleva lejos de la voluntad de Dios. No me quiero enfocar tanto en la voluntad permisiva de Dios ni en la voluntad propia, sino en la voluntad perfecta de Dios. Yo creo que si habláramos de voluntad tendríamos mucho tiempo para hablar de este tema porque es supremamente extenso. Si son 125 palabras y empecé a leer en, en una página donde habla de las 125 veces y las 125 me mostraba en cada capítulo, cada versículo en el que aparece la palabra. Entonces tuve tiempo para leer 125 veces donde apareciera en un contexto diferente. Entonces ahí encontré lo que le digo, la voluntad perfecta, la voluntad permisiva y mi voluntad, la voluntad fuera de Dios. Encontré que la voluntad perfecta hay un ejemplo y es el mismo Señor Jesús. Él en todo tiempo nos mostró la voluntad perfecta de Dios. Él en todo momento hizo era lo que el Padre quería. Está en otro caso que es la voluntad permisiva y me puse a leer el caso de Abraham y Lot, cuando Dios le dice a Abraham: sal de la tierra de tu parentela, deja todo, pero él toma a Lot, a su sobrino, y él no lo debería hacer. Entonces en esto encontré que Dios permitió que se diera de esta manera. No era la voluntad perfecta de Dios porque Dios ya le había dicho una manera de hacerlo, pero Abraham tal vez en temor, no sé, se asustó, decidió tomar a alguien y eso hace que las cosas cambien demasiado.
Y encontré otros casos cuando la gente decía hacer su propia voluntad, y había el caso de Saúl, que la voluntad de Dios fue, escuchó la voz del pueblo y se enoja, pero aún así les da un rey, y Dios escogió a Saúl, ¿cierto? Pero Saúl decidió hacer su voluntad cuando le habían dicho que él no podía ofrecer sacrificios y él tenía que ir a un pueblo a destruir todo. Él deja lo mejor. Luego, cuando no tiene que ofrecer sacrificios, él se desespera y empieza a ofrecer sacrificios, y eso le costó la institución, ¿cierto? Y eso me hace ver, cuando yo camino en la voluntad perfecta de Dios, no tengo riesgo ni tengo ningún problema de que algo vaya a suceder mal. Cuando hago las cosas en la voluntad permitiva de Dios, muchas cosas pueden salir mal. Porque Dios lo permite, pero no quiere decir que Dios esté de acuerdo con lo que uno está haciendo. Y si miráramos el caso de Lot, cuando Abraham, cuando saca a Lot, en un momento ellos tuvieron que dividirse entre los dos, y veríamos a Lot entrando a un lugar que no tendría que haber entrado, estudiando muchas cosas, gente que dice que Lot, que pecador y todo, pero hay un libro de la Biblia que dice que el justo de Lot, y eso me llama la atención, porque de Sodoma y Gomorra solo salen los justos, y dentro de eso salió Lot. Yo creo que él terminó pagando el precio de una decisión mal tomada. Si Abraham le hubiera creído a Dios desde el principio, como él le dijo, yo creo que muchas cosas cambiarían. Pero aún así veo que Dios es perfecto, y Dios permite estas cosas para también mostrar su soberanía, porque igual se siguió cumpliendo la palabra y la promesa que Dios había hecho sobre Abraham, ¿cierto? Pero vemos muchas cosas en la vida de los demás, y eso deberíamos pensarlo cuando nosotros empezamos a caminar, si estamos caminando en la voluntad perfecta de Dios o si estamos caminando en nuestra voluntad. Y si estamos caminando en nuestra voluntad, tenemos riesgo de estar separados de Dios. Si caminamos en la voluntad permisiva de Dios, tal vez las cosas salgan bien al final, pero vamos a tener que pagar un precio alto y duro, como no debería ser. Y la palabra voluntad también significa deseo o querer. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, es el deseo de Dios sobre nuestras vidas, el querer de Dios sobre nuestras vidas. Y hablando de la vida de Jesús, miremos un momentico en el libro de Juan, capítulo 4. Versículo 32 y 34 dice: y les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuándo pasa esto? Después de que Jesús tiene un encuentro con una mujer samaritana, ¿cierto? Y esto pasa, y esto me llamó la atención, cuando Jesús les dice que mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y eso me hizo pensar que cuando yo hago la voluntad de Dios, va a haber un placer en mí, hay una satisfacción, hay una llenura total, ¿cierto? Ahí, cuando uno come y queda bien, dice, estoy saciado, ¿sí? Quedé bien, satisfecho. Eso es lo que trae cuando yo cumplo el propósito de Dios, cuando cumplo la voluntad perfecta de Dios. Dios trae satisfacción a mi vida. Normalmente cuando uno come es porque tiene hambre, ¿cierto? Y queda uno contento después de que comió. Si está de mal genio, le quita la amargura, le quita muchas cosas. Y eso me hizo ver que si el mismo Jesús dice que la comida de él era hacer la voluntad de Dios, del Padre, eso me hizo ver las cosas de una manera totalmente diferente. Me hizo pensar que cuántos de nosotros realmente vivimos en la voluntad de Dios, o si estamos viviendo en
la voluntad permisiva de Dios. O tal vez muchos no estaremos viviendo ni siquiera en la voluntad permisiva de Dios, sino en mi voluntad. Y seguir la voluntad de Dios no es tan difícil. Dios dejó la palabra de Dios escrita. Y a través de su palabra podemos saber cuál es la buena voluntad de Dios. Cuando empezamos a mirar el Padre nuestro, cuando dice que hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos, eso nos está hablando es que en el cielo la voluntad de Dios es que las cosas se hacen como Dios dice, como Dios quiere, como Dios decreta. Y cuando empezamos a pedir que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, estamos diciendo que nosotros queremos hacer tal como lo hacen los ángeles, tal como lo hizo el Señor Jesús. Y si nos detuviéramos por un momento a pensar, yo creo que estamos muchas veces muy lejos de vivir en esa buena voluntad de Dios. Normalmente creemos que sabemos la voluntad de Dios porque le preguntamos a Dios algo y se abrió una puerta y creemos esa es la voluntad de Dios y nos metemos sin preguntarle a Dios y sin confirmar si realmente está la voluntad de Dios. Y pensaba en el caso muchas veces cuando las personas tienen el deseo de casarse, encuentran una persona tal vez no es cristiana, no toma, no fuma, no hace muchas cosas, entonces uno podría decir es una buena persona, ¿cierto? Y muchas personas las escucha uno, pero es una buena persona, no tiene nada de malo, ¿por qué no me puedo casar con esta persona? Pero la Biblia es muy clara cuando dice no suya, una dice en yugo desigual. Yo puedo ver cosas buenas de esa persona, pero si estoy en la voluntad perfecta de Dios, me va a detener a hacer algo hasta que esa persona tenga su corazón rendido a Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra manera de pensar es diferente. Uno, tal vez no toma porque sabe que es malo. El otro, que es cristiano, no toma porque sepa que es malo, es porque quiere agradar al Padre, porque se apartó para Dios. Y hay una diferencia hacer las cosas bajo mi moral, bajo mis estatutos, y otra muy diferente hacer las cosas bajo el estatuto de Dios. Entonces asimismo empezaríamos a ver para los negocios. También hay muchos negocios que están en yugo desigual, un creyente y un inconverso. Empiezan los problemas cuando el creyente empieza a decir, bueno, vamos a sacar el diezmo de lo que hemos ganado. Y el otro diga, no, yo no estoy de acuerdo. Vamos a empezar a tener problemas. Vamos a empezar a tener problemas también con las amistades. Dice la Biblia que el que peca libremente, si es posible que uno lo debe evitar, si es una persona que conoce el Evangelio, ¿cierto? Y muchas veces sabemos que hay personas que están pecando y son con las personas que más nos las empezamos a pasar y esas personas empiezan a traer contaminación a mi vida. Y uno no puede decir que me voy a separar de todo el mundo porque la gente que no conoce a Cristo, si yo me aparto de ellos, ¿cómo van a conocer a Cristo si tal vez la única oportunidad que tengan de conocer a Cristo soy yo? Que debo ser el reflejo de Jesús. Y eso me hace pensar nuevamente es lo serio que es cuando empezamos a decir, Señor, hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Cuando empezamos a declarar esto, son palabras mayores, son palabras donde le estamos dejando todo en las manos de Dios. Y si no empiezan a pasar las cosas que uno quiere, debería uno ponerse a pensar qué fue lo que yo dije antes cuando le está diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Y es porque Dios en su perfecta voluntad, Dios hay veces tiene que torcer nuestro carácter. Hay veces Dios tiene que tomarnos fuerte para empezarnos a formar como Él, porque algún día le dijimos, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Yo quiero ser como tú. Y como tenemos un Padre amoroso, Él lo va a hacer. Él es caballero, Él es respetuoso y Él va a respetar nuestra palabra. Entonces, nosotros debemos tener cuidado cuando empezamos a orar ciertas cosas. Cuando empezamos a orar algo y realmente queremos agradar a Dios, debemos tener cuidado de decir, hágase tu voluntad, y cuando se empieza a hacer la voluntad de Dios, pero no es conforme a la nuestra, no empecemos a llorar. Porque decimos, Señor, hágase tu voluntad, pero si no se hace lo que yo quiero, me enojo contra Dios. Entonces debemos tener cuidado cuando empezamos a clamar a Dios. Porque hay veces una cosa es lo que en nuestro corazón hay
y otra cosa lo que tenemos en nuestra boca. Una cosa es lo que declaran nuestros labios y otra cosa es lo que sentimos en nuestro corazón. Por eso es muy importante aprender a conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no la vamos a conocer en otro lugar diferente a la palabra de Dios. Y la voluntad de Dios, cuando Dios habla en nuestras vidas, claro, cuando nos empieza a hablar Dios, ya cuando nos da una palabra y sabemos que la voluntad de Dios, que no la ha confirmado a nosotros, muchas veces Dios empieza a traer personas o ciertas situaciones que me empiezan a hacer entender que realmente es cierto lo que Dios quería para mi vida, que sí es su perfecta voluntad. Yo hablaba hace poco con una persona y le decía, muchas veces que nosotros vamos a hacer algo, entrar en una relación, tomar una decisión de cambiar de trabajo, algo, en el fondo de nuestro corazón, muy en el fondo, nosotros sabemos si es lo que Dios quiere o si realmente eso es lo que nosotros queremos solamente. Y difícilmente las cosas cambian. Siempre que uno siente en el interior esa voz que le dice las cosas no son por ahí, aparecen personas que le dicen, mire, voy a contar el caso, yo alguna vez tuve una novia y mis papás me decían, no, eso no le conviene. Y aparte que mis papás me decían, en el fondo de mi corazón yo lo sabía. Y muchos amigos me lo decían y mucha más gente me lo decía. Pero yo quería ser ciego. Pero hubo un momento cuando conocí al Señor Jesús que yo le empecé a decir a Dios, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, así tenga que dejar esta relación, así me duela, lo voy a hacer. Pero era bastante difícil. Es difícil decirle al Señor, yo quiero hacer tu voluntad y realmente ir a hacerlo. Decir una cosa con la boca, pero que nuestros hechos digan lo mismo, es bastante difícil. Pero el día que decidí aceptar lo que Dios quería para mi vida y decidí dejar esa relación, las cosas en mi vida cambiaron. Las cosas en mi vida laboral, en mi vida espiritual, crecieron de una manera que yo jamás pensé. Mi vida económica cambió, muchas cosas en torno a mí cambiaron. Pero lo que mayor cambió en mí fue que eso trajo paz a mi vida. Y si quieren miremos en el libro de Romanos. Dice Romanos 12 versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El día que yo decidí hacer lo que Dios quería para mi vida, ese día yo comprobé lo que está diciendo este versículo. Ese día yo comprobé que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y ese agradable es algo de lo que yo nunca me arrepentiré. Yo no puedo decir que me arrepiento de haber dejado eso. Ha sido algo que ha traído a mi vida realmente gozo. Ha sido algo perfecto. Si no hubiera sido perfecto, muchas cosas en mi vida estarían tambaleando, estarían desequilibradas. Pero a partir de ese día que empecé a hacer la voluntad de Dios, las cosas en mi vida cambiaron. Cuando la gente me dice, ¿cómo estás? Yo le digo, las cosas están bien, pero podrían estar mejor. Pero lo perfecto solo existe en el cielo, entonces me conformo con lo que estoy. Me gustaría tal vez ganar un mejor salario, pero cuando pienso, Dios sabe por qué no gano más ni gano menos. Si tal vez ganara menos, me estaría quejando con Dios. Pero si ganara más, tal vez mi ego se crecería y empezaría a decir, ay, fui yo el que he hecho. Ay, es por mi estudio, es por lo que yo he hecho. Y es donde Dios dice, lo que usted tiene, yo se lo di. Lo que usted se gana, yo se lo doy. Lo que usted debe es porque usted se lo busca. ¿No? Nadie puede decir yo debo porque Dios me mandó a endeudarme. La Biblia dice que uno no se debe endeudar, ¿cierto? Entonces es donde Dios nos muestra cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, es perfecto y agradable. ¿O quién se ha arrepentido alguna vez de haber hecho la buena voluntad de Dios en algo?
Pero la buena voluntad de Dios no es hacer solamente las cosas un día, es todos los días hacerlo. Es todos los días renunciar a mí mismo para hacer lo que le agrada a aquel que me salvó. Es cuando yo decido empezar a menguar para que Dios empiece a crecer. Como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y asimismo es necesario que sea la voluntad de Dios hecho en mi vida, es que yo empiece a crecer para que yo empiece a menguar para que Dios empiece a crecer, ¿cierto? Es donde la gente pueda decir, esa persona es un discípulo, esa persona realmente es un imitador de Cristo. No que la gente diga, usted tiene más de usted que lo que tiene de Cristo. Porque hay gente que hay veces tiene más de Cristo solamente en la boca que lo que tiene en las actitudes. Y hay un tema que quisiera tratar con ustedes, pues lo que es la fe y lo que es creer. Y hay dos diferencias bien grandes. Pero si realmente nosotros queremos empezar a agradar a nuestro Padre, es empezar a clamar, a decirle, Dios, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Señor, ¿qué es lo que tú tienes preparado para mí? Y Dios tiene preparado algo para cada persona. Dios no cogió una máquina y la puso y empezó a sacar muñecos y muñecos y muñecos y ya. No, Dios tomó el tiempo y empezó a diseñar a cada uno con amor. Y a medida que diseñaba a cada uno, empezaba también a pensar, esta persona la voy a dotar de estas capacidades. Esta persona la voy a dotar de esto, esta persona le voy a quitar esto porque en el entorno que va a estar es necesario que no tenga esto. Pero es necesario que tenga estos talentos. Pero es más necesario que tenga a Cristo Jesús. Eso es lo más necesario. Cuando a mí se me olvida que yo tengo a Cristo Jesús, empiezo a creer que es por mi voluntad, por mi deseo que obtengo las cosas. Es cuando empiezo a desechar a Cristo y empiezo a decir, es por mí que obtuve esto. Es por mí que pasan las cosas. Y eso lo estamos viendo hoy en día, lo que estamos viviendo de la apostasía. La gente ya no se centra en Cristo, sino se centran en ellos. La gente se le olvidó la voluntad de Dios para hacer sus propias voluntades. La gente empezó a entregar lo que hay en su corazón. En Levítico, cuando nos habla cómo deberían ser las ofrendas, que decía que si era un becerro, que si era algo, Dios da unos estatutos como debía ser, pero también dice que de la voluntad de cada uno diera conforme. Entonces, cuando yo empiezo a dar lo malo, empiezo a mostrar cuál es mi voluntad torcida. Y la mejor manera de saber que estoy haciendo las cosas bien es alinear mi voluntad con la voluntad de Dios. Y que sea solo una. Que Dios se pueda agradar de verlo a uno. Que Dios, tal vez porque uno ni es frío ni caliente, Dios, pienso yo, no lo dice la Biblia, pero cuando dice que al tibio Dios lo vomitará de su boca, yo pienso que es una demostración de asco, algo desagradable. Y yo creo que de esa manera Dios ve a una persona que ni es frío ni caliente, porque ni siquiera es capaz de completar el pecado bien. Porque una persona tibia pensará, voy a poner el caso, una persona que tal vez va a robar y va y toma una parte de la plata, entonces esa plata que se roba, en vez de ir a gastársela, va y la esconde. Y la persona ni siquiera disfruta lo que se robó, pero tampoco ni siquiera va a ser capaz de estar bien delante de Dios. En el caso, digamos, una pareja que no esté casada, que decide tener relaciones sexuales, se desnudan, hacen de todo, y en medio que van ya a concretar el acto dicen paremos. Ay, voy a desagradar a Dios. Ni siquiera fue capaz de disfrutar lo mal que estaba haciendo. Por lo menos en el mundo van y concretan todo. Y después ni se arrepienten. Pero el que es tibio ni lo concreta, ni se arrepiente. Porque igual va a seguir su vida caminando en medio de las dos cosas. Y a esos Dios los vomitará de su boca.
Entonces es mejor que camine en la voluntad de Dios o que viva apartado. Si vivo apartado tendré misericordia si decido arrepentirme. Pero normalmente los tibios nunca se arrepentirán, porque es un corazón indeciso, es una persona de doble camino. Un día quiere agradar a Dios y al otro día quiere agradarse a sí mismo. Entonces, mi invitación para esta noche, más que sentir que sea un regaño, que sea muchas cosas, es que empecemos a alinearnos con la voluntad de Dios. Que podamos empezar a decir en nuestras vidas, que la gente pueda empezar a decir: mira, esta persona realmente es un discípulo de Jesús. Esta persona realmente se nota que pasa tiempos descubriendo cuál es la voluntad de Dios en su vida. Realmente esta persona ha dejado de lado lo que él deseaba por hacer lo que Dios desea en su vida. Ha dejado de hacer lo que quiere por hacer lo que Dios quiere con su vida. Pero eso es un precio, y es el precio de renunciar a nosotros mismos. Entonces nuestra decisión es decir: ¿qué es lo que quiero hacer? ¿En qué camino quiero caminar? ¿En la voluntad perfecta de Dios? ¿En la voluntad permisiva de Dios? ¿O en mi propia voluntad, alejado de la voluntad de Dios? Y quiere Dios y quiere el Hijo, quiere el Espíritu Santo que todos andemos en la voluntad agradable de Dios. Como dice Romanos, en esa voluntad agradable y perfecta de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y este tema que les digo, cuando le preguntaba a Dios, para mí fue bastante confrontante con mi vida, de empezar a pensar cómo es caminar en la voluntad de Dios. Y cada vez que lo pienso, muchas veces tiemblo y hasta lloro de pensar de que eso debe ser lo más maravilloso en nuestras vidas. Decir que cada día, cada minuto, cada segundo hago lo que Dios quiere que yo haga. Que no me voy a equivocar y que va a traer una alegría a mi vida, porque nuevamente eso agradable va a traer una alegría, va a traer una satisfacción a mi vida. Y perfecto es que no va a haber equivocación en eso, pero eso solamente viene de Dios, no es por nosotros. Y es la decisión de cada uno caminar. Es la decisión de cada uno. Dios quiere que caminamos en su voluntad, pero es nuestra decisión decir que si queremos caminar en ella. Es nuestra decisión. Dios no nos va a obligar. Dios no va a hacer que uno cambie si uno no quiere. Y eso es nuestra decisión. No sé a cuántos Dios les haya hablado, no sé cuántos se estarán preguntando: ¿realmente he caminado en la voluntad de Dios? Pero como les decía ahorita, solo hay una manera de saber si es que estamos caminando en la voluntad de Dios, y está acá, no en otro lugar. Raquel, ¿me acompañas con una canción? Eso es lo que Dios me decía, y pues tenía temor de compartirlo, pero algo que he aprendido es: no quiero estar el día que esté ante el tribunal de Cristo y Él me empieza a pedir cuentas de lo que me dijo que tenía que decir, y yo le tenga que decir que por miedo cerré mi boca. Tal vez para muchos será dura la palabra, tal vez para otros será, los confrontará, a otros no les gustará, pero estoy seguro que eso es lo que Dios quería que compartiera en esta noche. Estoy seguro que Dios hizo en mi vida muchos cambios, y en la vida de muchos lo hará que las cosas sean totalmente diferentes para tomar cualquier decisión. Sé que los que han aprendido a conocer qué es caminar en la voluntad perfecta de Dios siempre vivirán gozosos de decir: tomé la mejor decisión y era hacer lo que Dios quería. Pero eso debe ser siempre para nuestras vidas.
Entonces, pues para terminarle, puedo pedir el favor a Raquel que nos acompañe en una canción.